Vamos a hacer entonces la oración inicial. A todos ustedes que están en casa les invito para que se incluyan en esta oración para invocar la presencia del Espíritu Santo y así poder aprovechar esta charla al máximo, esta charla sobre el sacramento del bautismo. Decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A los que se están conectando, bienvenidos. Acabamos de hacer entonces la oración inicial para así poder proceder con el tema del sacramento del bautismo. Ayer veíamos todos los 7 sacramentos y de cada uno de ellos reflexionábamos de manera resumida lo que corresponde a la cita bíblica en la cual se fundamenta el signo sensible, la realidad invisible también, el ministro y el sujeto. ¿Ok? Recordemos que del bautismo decíamos que el sujeto del bautismo es toda persona que no esté bautizada, y en este caso ustedes son un grupo de padres y padrinos que tienen a sus hijos, a sus futuros ahijados propuestos o dispuestos en este sentido para acercarse a la iglesia y pedir para ellos el sacramento del bautismo. No están bautizados, quieren que se bautice, y es por eso que es preciso, en este sentido, conocer un poco la realidad del sacramento del bautismo para poder comprenderla, para poder amarla y de esta manera vivirla auténticamente. Nadie ama lo que no conoce. Comprendiendo de qué trata el bautismo, la eficacia espiritual en nuestra alma, en el alma de sus hijos y futuros ahijados, comprendiendo todo esto, vivirán ustedes el sacramento de la mejor manera. Y será realmente lo que se quiere, una fiesta espiritual, un gozo espiritual, porque pasamos de ser criaturas de Dios a hijos. Ya lo veremos más adelante. Voy a compartirles, como de costumbre acá en la pantalla, el material PowerPoint que se dispone. En este caso, el sacramento del bautismo. Allí lo vemos. Iniciamos entonces reflexionando cómo es la manera de ver este sacramento en lo cotidiano de nuestras vidas como católicos, como cristianos que somos. Fíjense, en nuestra realidad actual parece que no damos mucha importancia al inmenso valor que tienen todos los sacramentos. Tal vez pensamos que se trata simplemente de una manera de expresar el propio aprecio, por ejemplo, hacia lo que nos dejaron los antepasados. Tal vez pensamos que merece respeto y cuidado porque si nuestros antepasados, nuestros papás, nuestras mamás nos dejaron tal costumbre, pues por algo será. Fíjense que muchas veces el católico se acerca a la vivencia de los sacramentos, pero sin saber evidentemente cuál es el auténtico sentido de dicho sacramento, por respeto a lo que nos enseñaron los papás, por respeto a la costumbre de las familias, a la costumbre de la sociedad también, cuando nos encontramos en una sociedad propiamente católica, pero en realidad muy pocas veces sabemos por qué vamos a la iglesia y por qué acudimos a un sacramento. Acá vamos a hablar de algunas posibles razones por las cuales la gente bautiza a sus hijos. Pueden existir muchas razones, acá resumimos al menos 10. Vamos a ver
dentro de estas 10 posibles razones, ¿en cuál se encuentran ustedes? ¿Cuál es la realidad de ustedes, padres y padrinos? Fíjense, número 1, porque el niño está enfermo, está muy nervioso, llora demasiado y es muy travieso. A veces pensamos que los efectos del bautismo tienen en el niño o en la niña algo como mágico, y en realidad no es así. Podemos acudir al sacramento del bautismo buscando la solución de un problema corporal, como por ejemplo que el niño esté enfermo, o que el niño esté nervioso, o llore demasiado, o sea muy travieso, etc. Fíjense que, como lo veremos más adelante y como lo conoceremos, hay unos efectos espirituales reales que tiene aquella persona que recibe, aquella persona que se bautiza, y la verdad es que está muy alejado de este tipo de cosas, que apuntan un poco más a lo supersticioso y no a lo real, a lo que apunta y a lo que en este caso aconseja la Iglesia, que conozcamos, que recibimos. La razón número 2 podría ser la siguiente: porque necesitamos la partida de bautismo. Fíjense, esta ya es una razón un poco burocrática, ¿no? A veces para anotar a nuestros hijos en alguna institución o X o Y situación en la que se amerite la partida de bautismo, entonces allí ya se ve, digamos, necesario que la familia bautice al pequeño, ¿no? Por un documento. No debe ser así. Vamos a conocer un poco más sobre el sacramento para comprender qué nos debe motivar a bautizar a nuestros hijos, así como nosotros también fuimos bautizados en su momento. Fíjense, la tercera razón dice: porque todo el mundo bautiza, ya que es una tradición en la familia. Allí dice: mi abuelo bautizó a mi papá me bautizó a mí, y yo voy a bautizar a mi hijo. Esto es lo que nosotros conocemos como los católicos de mera tradición. Por tradición católicos, porque católicos son los papás, porque católicos son los abuelos y porque católicos han sido todos, por tradición. Entonces es como ya una manera mecánica de acudir a la iglesia a bautizar, porque si no quedamos mal con los abuelos, quedamos mal con los tíos, etc. Católicos por tradición, pero no por convencimiento. Ojalá y no sea el caso de los que estamos acá en esta charla. La posible razón número 4, fíjense: porque hace mucho tiempo que no tenemos una fiesta en la casa y ya nos hacía falta un momento de alegría. Les comentaba al principio, sí, la recepción del sacramento del bautismo es una fiesta, pero es una fiesta espiritual. Lejos de la recepción del bautismo, cualquier tipo de abuso en bebidas y de abuso también en comidas y hasta en dinero, derrochar y gastar, cuando en realidad lo más importante es el sacramento como tal, la vivencia y la presencia de todos los invitados y de todos los familiares y de todos los que se alegran por el niño o niña en el templo, en el sacramento. Esa es la verdadera fiesta. Y no debe ser entonces el sacramento del bautismo un motivo para reunirnos, para convocar a familiares que están lejos: vengan que quiero bautizar, entonces lo bautizo para que vengan. No. Por encima de todas estas cosas, que son muy válidas porque somos humanos y porque nos alegramos, está el sentido del sacramento. Razón número 5. Dice: porque la situación económica está difícil, vamos a conseguir un padrino que tenga dinero para que ayude a nuestro ahijado y nos ayude también a nosotros. Sobre el tema de los padrinos y su verdadero compromiso y trabajo para con los compadres y sus ahijados, lo veremos más adelante. Pero desde ahora ya les dejo claro que esta no es una razón válida, o esta no puede ser una razón justa por la cual decidamos bautizar a un niño, para tener padrinos, para buscarle padrinos, para tener compadres que nos ayuden económicamente. Si así fuere, pues bendito sea Dios, pero no sería entonces una obligación por parte de aquellos que aceptan el compromiso. Número 6, porque quiero que se vaya al cielo. Oh, qué bueno, aquí parece que ya estamos adentrándonos un poquito a lo que es el sentido espiritual o las razones espirituales por las cuales bautizar a un niño. Porque quiero que se vaya al cielo. Muy bien. Acá, razón número 7, porque la Iglesia siempre ha usado bautizar a los niños y yo quiero cumplir lo que manda la Santa Iglesia Católica, pues también es muy válido.
Somos católicos, creemos en la iglesia, somos fieles y nos esforzamos por cumplir los mandamientos de la iglesia. Entonces, porque la iglesia lo recomienda, bautizo a mis hijos. Está muy bien, por algo lo recomendará la iglesia. Recordemos que la iglesia es madre y maestra nuestra, de nosotros los creyentes, y lo que se nos diga de la iglesia, evidentemente está puesto para el provecho espiritual de nosotros. Posible razón número 8 es que si el niño se muere sin bautizar, no se salva. A ver, más adelante profundizaremos un poquito en esta posible razón. ¿Habrá salvación sin el bautismo? Lo que nos dice la iglesia en principio es que no. Para ir al cielo es necesario el bautismo, pero más adelante trataremos de manera teológica lo que la iglesia nos enseña con respecto a esto de la salvación y el bautismo. Por supuesto, tomando como base y fundamento las palabras de Cristo en el Evangelio. Razón número 9. Pero el que no se bautiza es como un animalito para que ya no tenga colas y cuernos. Fíjese que acá la cosa se coloca un poco humorística, ¿no? El que no se bautiza es un animalito. Antes decíamos que los sacramentos están puestos solo para nosotros los humanos. Evidentemente los animales no se bautizan, pero sería un poco exagerado pensar que una persona no bautizada, compararlo con un animal. Allí ya no compartiríamos esa idea, porque por encima de todas las cosas está la dignidad humana que nos distingue evidentemente de las otras cosas creadas por el Señor, como los animales, las plantas, etc. Y por último, número 10, posible razón para bautizar a un hijo, a una hija, para que te deje de molestar tu suegra, que a cada rato te dice que bautices a su nieto. Fíjense qué curioso, pero si este es el caso de algunos de ustedes, pues evidentemente hay que dar gracias a Dios por esos abuelos, por esas abuelas que insisten a sus hijos, a sus hijas, para que bauticen a sus nietos. ¿Por qué insisten? Porque conocen, porque valoran y porque saben realmente lo bueno que es bautizar a los niños. Esa es la insistencia y esa es principalmente la preocupación de los mayores en la casa, cuando insisten y vuelven a decir: bauticen a los pequeños, bautícenlo y aprovechen que están pequeños, porque más adelante no se sabe. Bendito sea Dios por esas personas y por esas abuelas o abuelos o cualquier familiar que piensa de esa manera, porque piensa muy bien, piensa en el provecho espiritual de esa criatura. Veamos acá, ¿cuál de las razones anteriores se parece más a lo que piensa la gente en general? Acá el material propone una respuesta ya concreta. Podría ser la costumbre, porque siempre lo han hecho así y es una tradición en la familia, y porque es importante conseguirle un buen padrino al niño. Esa parece que es una de las razones más comunes. Ahora bien, para reflexión personal, ¿cuál de las razones se parece más al modo de ver de ustedes, padres y padrinos? De todo eso que hemos hablado del 1 al 10, ¿cuál es en la que ustedes se ven identificados? Razones espirituales, razones muy mundanas, económicas, materiales, etcétera. Cada quien lo responde en particular, pero valga esto para la reflexión. Y por último, ¿para qué vas a bautizar a tu hijo? Nos propone esta respuesta: para que Dios lo proteja, lo cuide, para que sea hijo de Dios y miembro de la iglesia. Ya vamos conociendo un poquito los efectos del bautismo: miembro de la iglesia, hijo de Dios, para que se pueda salvar, para que tenga la protección del Señor, etcétera, etcétera. Si esta es la razón por la cual ustedes se acercan al templo, déjenme decirle que están por muy buen camino. Veamos ahora lo siguiente: el bautismo en la Biblia. Ya hemos dicho que todos los sacramentos, los 7, han sido instituidos por Cristo, confiados a la iglesia, y todos ellos tienen su fundamento bíblico. El bautismo en particular tiene una presencia ya, podríamos decirlo así, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento precisamente encontramos varias prefiguraciones del bautismo, es decir, acontecimientos donde el agua asume un papel fundamental. Y en este caso, el Catecismo de la Iglesia Católica menciona 4 momentos en los que en el Antiguo Testamento se hace una prefiguración de este sacramento del bautismo. En primer lugar, fíjense, la primera cita bíblica, Génesis capítulo 1, versículo 2, el relato de la creación.
¿Qué se nos dice en este relato de la creación? Cuando el Espíritu de Dios se cernía sobre el agua. Ese Espíritu de Dios que en el principio, cuando todo era caos, se cernía sobre el agua, es ya una prefiguración de lo que será el bautismo, o de lo que es el bautismo para nosotros. Génesis capítulo 1, al principio de la Biblia. Luego, en el mismo libro, el arca de Noé. Todos conocemos Génesis capítulo 6, versículo 14, cuando Dios ordena a Noé construir un arca porque inundaría la tierra con agua. Frecuentemente este episodio del arca de Noé es visto por la Iglesia como una prefiguración también de la salvación obrada a través del bautismo. Noé se salva con su esposa, con sus hijos, con su familia, a través del diluvio, a través de que le manda el Señor construir un arca en la que cabe él y algunos animales, y evidentemente así sobrevive a esta catástrofe mundial. Esto también es una prefiguración del bautismo. Luego tenemos estas otras dos. En primer lugar, el paso por el Mar Rojo, recordemos, donde el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto y se anuncia la liberación obrada por el bautismo, y el paso del Jordán, paso por el Mar Rojo, paso por el río Jordán. El mismo pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida. Vemos entonces 4 episodios en los que en el Antiguo Testamento el agua cobra un papel protagónico y fundamental, y la Iglesia lo ve como prefiguración de este sacramento del bautismo. Y ahora veamos acá, ¿qué dicen los evangelios sobre el sacramento del bautismo? Mateo capítulo 3, versículo 11. En este pasaje bíblico encontramos mención del bautismo en relación con Juan el Bautista. Sin embargo, hay que tener muy en claro que lo de Juan, ese bautismo de Juan, no era un sacramento, sino que era simplemente un acto de conversión. Por eso acudieron muchas personas a ese acto de conversión que hacía Juan en el río Jordán, Juan Bautista. El mismo profeta decía, el profeta Juan: yo en verdad los bautizo con agua, para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Fíjense que estas palabras de San Juan evidentemente nos indican que algo más grande, algo más novedoso y de mayor provecho vendría con el Mesías. Juan habló acerca de Jesús llamándolo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estas palabras precisamente se vieron cuando el Señor fue bautizado por Juan en el río Jordán. Entonces, veamos qué importante es esa preparación de Juan acerca de la venida de Jesús, y de manera particular con el sacramento del bautismo. Con Espíritu Santo y con fuego será este bautismo, ya no con agua, aunque evidentemente Jesús tomó de esta tradición de San Juan Bautista el hecho de sumergir en agua o de derramar agua como signo sensible, como signo palpable para efectuar el sacramento del bautismo. Y luego tenemos esta otra cita bíblica, Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús menciona el bautismo en su diálogo con Nicodemo. A este personaje, que era un anciano, Jesús le dice: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Antes nos preguntábamos, ¿será que sin bautismo no hay salvación? Fíjense lo que dice capítulo 3, versículo 5 del Evangelio de San Juan, en palabras de Jesús a Nicodemo: en verdad os digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay una necesidad del sacramento del bautismo para la salvación, lo dijo el mismo Señor. Luego también veamos, el nuevo nacimiento, este nacimiento del agua y del Espíritu, se hace posible con la Pascua de nuestro Señor, es decir, con la venida del Señor. En la imagen observamos un Jesús crucificado. Del costado herido del Señor, donde salió sangre y agua, salen también y se ratifican los 7 sacramentos de la Iglesia. Por eso esta salvación es obrada gracias a la Pascua del Señor, a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. San Ambrosio dice que considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ya San Pablo también lo repetía: lejos de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo capítulo 28, versículo 19, Mateo 28, 19, compendia el mandamiento oficial, por así decirlo, que Jesús dijo a sus discípulos. Veamos, Jesús promulga este sacramento poco antes de su ascensión al cielo, cuando les indica la misión a sus apóstoles: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras las dijo Jesús y las recopiló San Mateo en el capítulo 28 de su Evangelio. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es precisamente el mandamiento del Señor, y eso es lo que la Iglesia ha hecho durante los 2000 años de su existencia y seguirá haciendo. Comprendamos ahora cómo vivieron los apóstoles esta misión de bautizar. ¿Qué sucedió con los apóstoles después de que escucharon esas palabras de Jesús? La primera cita bíblica importante acá está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice: los apóstoles empiezan a cumplir con esta misión el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía que luego la Iglesia también la vive como una fiesta cristiana, porque allí vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles en presencia de María Santísima. Recordemos que así sucedió. Después de predicar, San Pedro dice a la multitud, palabras de San Pedro: vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Fíjense que en Hechos de los Apóstoles, en las palabras de San Pedro, ya se nos dice una promesa que Jesús hizo: aquel que se bautice, se le perdonarán sus pecados, en primer lugar, y se le dará el Espíritu Santo. Estos son unos de los regalos que recibimos cuando somos bautizados. Luego, en la siguiente cita bíblica, también de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, se nos narra cómo los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a todos aquellos que creen en la buena noticia de Jesús, incluso paganos y soldados romanos. Muestra también que a veces familias enteras se bautizaban. En esta cita de capítulo 16 de Hechos, tenemos que tener en cuenta una cosa: los apóstoles y sus colaboradores ofrecían el sacramento del bautismo únicamente a aquellos que creían en la buena noticia de Jesús. Recordemos lo que dijimos ayer: para vivir los sacramentos, para recibir los sacramentos y que estos sean eficaces en nosotros, tenemos que tener una cosa: fe. La fe es necesaria, y la fe es esto: creer en la buena noticia de Jesús. Fíjense que ya era un requisito para los primeros cristianos y sigue siendo un requisito para nosotros en este siglo XXI. Conozcamos también qué dijo el gran apóstol San Pablo sobre el sacramento del bautismo. A lo largo de su vida, San Pablo predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y también, mientras predicó, bautizó a una gran cantidad de nuevos cristianos. Además, escribió continuamente sobre este sacramento tan importante. Vamos a mencionar acá dos citas bíblicas. La primera, de su carta a los Gálatas, capítulo 3. ¿Qué dice acá? Los que se bautizan se revisten de Cristo. Y acá conseguimos el sentido de la vestidura blanca que los niños o que los que se van a bautizar podrían traer. Esa vestidura blanca significa revestirse de Cristo. Dice San Pablo: pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. El que se bautiza, se purifica y se reviste de Cristo, que es santidad, que es blancura, que es pureza, que es alegría, que es gozo y paz en el Espíritu Santo. La segunda cita bíblica de San Pablo es de la primera carta a los Corintios, capítulo 6. El bautismo nos justifica y nos santifica. Justificación y santificación a través del bautismo, dice San Pablo. Ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, para San Pablo, el que se bautiza
se justifica y se santifica. Y eso evidentemente todo lo queremos y todo lo necesitamos para poder gozar de Dios. Hay que ser santos para poder estar con Dios. Bien, vemos entonces que hay una implicancia, en primer lugar, una presencia, del bautismo como prefiguración en el Antiguo Testamento y ya concretamente en el Nuevo Testamento, todo esto que hemos visto en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. Conozcamos ahora los efectos del bautismo. Fíjense que están aquí bastante precisados y de manera concreta. Al recibir de Dios la vida nueva de la gracia, que es el bautismo, se realiza en nosotros una extraordinaria transformación espiritual. Ayer lo decíamos, cuando acudimos a un sacramento no podemos salir igual que como entramos, no podemos ser las mismas personas, cambiamos, nos transformamos, y es esa la transformación espiritual que nos indican los efectos del bautismo. Número 1, el bautismo perdona el pecado original. Si el que se bautiza tiene uso de razón, también son perdonados los pecados personales que hubiera cometido. Pensemos en el caso de los niños que se bautizan ya con uso de razón. Veo por acá, por ejemplo, algunas edades: 4 años, 7 años, 9 años, 1 año, etcétera, ¿no? Las edades de los hijos o de sus hijitos que se van a bautizar. Aquellos que ya tienen uso de razón ya saben lo que es bueno y lo que es malo, y evidentemente ya conocen lo que es pecado, lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Pues bien, con este sacramento del bautismo se les borran sus pecados, el pecado original y los pecados que hayan cometido y de los cuales ellos tengan conocimiento de que hayan cometido tal pecado. Número 2, se infunde en nuestra alma la gracia santificante, que nos hace participar ya en esta vida terrena de Dios y que viviremos en plenitud en el cielo. Esa gracia santificante la recibimos cada vez que acudimos a cualquiera de los 7 sacramentos. Gracia santificante nos une más a Dios, nos comunica más directamente con Dios. Efecto número 3, somos hechos hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos del Espíritu Santo. Fíjense lo siguiente, el bautismo nos hace hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos todos de Cristo, porque Cristo también es el Hijo de Dios. Templos a su vez del Espíritu Santo, y solo cuando somos bautizados tenemos esa gracia y ese don de Dios de poder decir: Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, la oración dominical, la oración que Cristo enseñó a sus apóstoles. Los bautizados, con mayor protagonismo, con mayor razón, por así decirlo, dicen y oran con la oración dominical, con esas palabras que Jesús enseñó a sus apóstoles. Porque somos hijos de Dios, podemos decir entonces: Padre nuestro. Ok, veamos acá, cuarto efecto del bautismo. Otorga las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y también los dones del Espíritu Santo. Fijémonos en una cosa, la fe hemos dicho que es necesaria para poder recibir los bautismos, para creer. La fe es un don de Dios. Recordemos el pasaje en el que los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. ¿Qué significa esto de Señor, aumentanos la fe? Evidentemente que los apóstoles necesitaban de esa fe para seguir creyendo en el Señor y para, evidentemente, vivir unido a Él. Bien, entonces decíamos que al recibir el bautismo se nos otorgan las virtudes teologales. Hablamos de que la fe es un don de Dios y que debe pedírsele en la oración, como los apóstoles lo hicieron con su Señor, en este caso. Luego, quinto efecto del sacramento del bautismo, de los 7 en total: imprime un sello imborrable en nuestra alma. Este sello se llama carácter sacramental. El bautizado es cristiano para siempre, queda consagrado a Dios. Fíjense que nosotros en el lenguaje coloquial de católicos, de cristianos, decimos los consagrados, las consagradas, son por ejemplo las religiosas, las monjitas, los padres, los obispos, etcétera. Los consagrados, se les llama así por lo general. Pero notemos lo siguiente: cuando somos bautizados, quedamos también consagrados a Dios.
Nosotros, todos los laicos, todos los bautizados, ustedes padres y padrinos y sus niños que serán bautizados serán también consagrados de Dios. Así que no solo las monjitas, no solo las religiosas o los sacerdotes, todos los que somos creyentes y recibimos el bautismo somos consagrados de Dios. ¿Y como consagrados qué significa esto? Que tenemos que vivir para Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a Dios, a lo que Él nos pide, a lo que Él nos enseña y a lo que Él nos permite también, dentro de todas las posibilidades que existen en el mundo. Solo hay una: vivir para Dios, agradar a Dios. Y esto significa ser consagrados. A ver, sexto efecto del sacramento del bautismo. Nos hace miembros de la Iglesia, ya lo hemos dicho un poquito antes, familia en la que todos hemos de sentirnos hermanos. Por eso el trato entre los católicos y entre los cristianos suele ser el de hermanos, hermanos en la fe, hijos de un mismo Padre, también hijos de una misma madre. Tenemos por madre a María Santísima y por hermano mayor, a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Jesús no es Padre para nosotros, Jesús es hermano para nosotros. Dios Padre, el Creador, sí ejerce una función de paternidad. Y el Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, el amigo, ¿ok? Pero evidentemente tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Pero cuando nos dirigimos a Jesús, no nos dirigimos como Padre nuestro, porque Jesús es Hijo de Dios, hermano nuestro, y es Él el que nos enseña a su vez a dirigirnos hacia Dios como Padre nuestro, ¿ok? Familia cristiana, hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre. Y por último, el último de los efectos del sacramento dice: nace un nuevo modo de ser y de vivir, nace la vocación a la santidad. Todo bautizado es consagrado a Dios, y de igual manera todo bautizado está llamado a ser santo. Y ese es el gran compromiso y esa es la gran vocación, la vocación a la santidad. Vamos a ir concluyendo ya entonces este tema. ¿Qué diferencia hay entre estar bautizado y no estarlo? Cuando nos bautizamos, somos hijos de Dios. Él nos da su gracia, su protección, se borra de nosotros el pecado original y todos aquellos que hayamos cometido hasta entonces. Somos templos del Espíritu Santo. Mientras que si no nos bautizamos, no recibimos todos estos dones y solo somos creación de Dios. No es lo mismo ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. ¿Qué debemos ser? ¿Cómo debemos hacer para llamarnos hijos de Dios? Estar bautizados y vivir como tal, ¿ok? Porque no basta solo el bautismo, hay que vivir como hijos de Dios. Ese es el compromiso también. Y ojalá y ustedes, padres y padrinos, puedan inculcar esto a sus hijos en la formación cristiana, vivir como hijos de Dios. Veamos, soy consciente de que todos los beneficios que Dios me concedió en mi bautismo, los reconozco, respondo a esta gracia intentando llevar una vida cristiana coherente con la que ha de vivir una persona bautizada. Veamos, leamos esta respuesta como un compromiso. Sí, me esfuerzo por vivir mi fe y mostrarla sin sentir vergüenza. Asisto a misa con regularidad, ayudo en la parroquia a la que pertenezco. Me esfuerzo por ser más amigo de Jesús y así vivir el mandamiento del amor. Esta respuesta debe ser para nosotros un compromiso, para ustedes y para mí, para todos. Y finalmente, ¿conoces la fecha en que fuiste bautizado? ¿Lo celebras de alguna forma cada año? Ese día naciste a una vida nueva como hijo de Dios. A ver, de todos ustedes los que están acá, ¿cuántos recuerdan la fecha en la que fueron bautizados? Fíjense qué importante. Los que no lo recuerdan, pues llegó el momento de buscar por allí en el álbum familiar, preguntar a los papás y ver cuándo fueron bautizados. Imagínense ustedes, ¿recuerdan quiénes son sus padrinos, sus madrinas? ¿Los tienen presente? ¿Están todavía vivos? Etcétera. Todas estas cosas hay que preguntárnoslas, porque ahora que están ustedes reflexionando acerca del bautismo para sus hijos, piensen también y reflexionen cómo fue la vivencia del bautismo de ustedes, el bautismo propio. ¿Cuándo fueron bautizados? ¿En qué iglesia se bautizaron? ¿Cómo se llamó el sacerdote? ¿Todavía vivirá ese sacerdote? ¿Quiénes fueron sus padrinos, sus madrinas? ¿Cómo fue el compartir familiar? Etcétera. Eso es bonito recordarlo, porque como nos lo dice acá esta información, el día en que fuimos bautizados, ese día nacimos a una vida nueva como hijos de Dios. Ahora sí, recuerda y aprende. ¿Cómo se realiza la iniciación cristiana?
La iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana. En este caso, los fieles son renacidos en el bautismo, son fortalecidos en la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. Bautismo, confirmación, Eucaristía, los tres sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Qué es el bautismo? Como un pequeño concepto para tener en cuenta. El bautismo es el sacramento instituido por Jesucristo a través del cual somos lavados del pecado y engendrados a una vida nueva. Recibimos también la gracia del Espíritu Santo y la vida de los hijos de Dios y somos introducidos en su iglesia. Tengamos eso como lo que es el sacramento del bautismo para nosotros. ¿Quién puede bautizar? Veamos, ¿quién puede bautizar? Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y el presbítero, como lo veíamos el día de ayer. En la iglesia latina, en nuestra iglesia, también el diácono puede bautizar. Ya lo hemos visto, en caso de necesidad, cualquier persona puede bautizar, siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia, es decir, derramar agua sobre la cabeza del candidato y pronunciar la fórmula trinitaria: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las mismas palabras que, como hemos visto, el Señor ordenó a sus discípulos y que San Mateo escribió en su Evangelio en el capítulo 28, que es el último capítulo del Evangelio de San Mateo. El mandamiento del bautismo, bautizar a todas las naciones, a todos los que crean, evidentemente. Hay que creer, hay que tener fe para poder estar bautizados. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Sí. El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Pensemos en este mundo, tantos millones de personas que existen, y no todos han conocido a Cristo, no todos han conocido el Evangelio. ¿Qué pasará con ellos? Por eso nos preguntamos, ¿hay salvación posible sin el bautismo? Puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe. A esto se le llama bautismo de sangre. Los catecúmenos y todos aquellos que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. A esto le llamamos bautismo de deseo. En cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. ¿Qué significa esto? Que debemos orar también por los niños que mueren sin el bautismo para que el Señor los admita en su reino. Finalizamos con esto. El nacimiento del bautismo se hace posible gracias a la gracia del Señor. Se hace posible con la gracia del Señor. Recordemos que gracia significa don gratuito, don de Dios para con nosotros. El bautismo de Juan no era un sacramento, ¿ok? Era simplemente un acto de conversión. Sacramento ya es lo que Cristo instituyó, parecido a lo de Juan, pero con su particularidad que el mismo profeta reconoció: fuego y Espíritu Santo. Los apóstoles empiezan a predicar y bautizar el día de Pentecostés, es el día en el que la iglesia se abre al mundo de manera oficial. Los días anteriores los apóstoles estaban encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos, todavía estaba la muerte del Señor muy reciente, etc. En Pentecostés se abren al mundo y empiezan a predicar y empiezan a bautizar. San Pablo escribió a menudo sobre el bautismo en sus cartas. Ya hemos visto en Corintios, en Gálatas, revestirse de Cristo, santificarse y justificarse a través de la gracia del bautismo. Jesús confiere a los apóstoles la misión de predicar y bautizar. Es una misión y, como toda misión, debe llevarse a cabo. Y los apóstoles evidentemente lo cumplieron, porque aún así lo sigue haciendo la iglesia, los obispos, en este caso sucesores de los apóstoles. Y número 6, en el Antiguo Testamento encontramos varias prefiguraciones del bautismo: el paso por el Mar Rojo, el paso por el río Jordán, el Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas y finalmente el arca de Noé, la salvación que obró Dios a través de Noé y su familia con la inundación. Agua, donde hay agua, en el Antiguo Testamento, en estos casos, cobra un sentido de prefiguración del bautismo. Muy bien, hemos llegado entonces al final de este tema. Hagamos ahora la oración
para concluir, y al finalizar la oración podrán ustedes manifestar cualquier tipo de inquietud o comentario o pregunta que tengan con respecto al tema del sacramento, y allí estaremos entonces respondiendo todo esto. Finalicemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes allí en casa y yo desde acá hacemos todos la oración que aparece en pantalla. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hiciste hijos tuyos por el agua y el Espíritu Santo, escucha nuestra oración y envía sobre nosotros el Espíritu Santo Paráclito. Llénanos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmanos del espíritu de tu santo temor. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.